Franklin Moreno Quesada, orense, de 77 años, domiciliado en Guayaquil, abogado, doctor en jurisprudencia, diplomado en Derechos Fundamentales, especialista en Derechos Humanos, certificado académico en investigación por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Trayectoria laboral: rector del Colegio Juan Francisco Rojas, profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la UES y de la Universidad Politécnica Salesiana, autor de varios libros en materia de derechos humanos, miembro de la Cámara Nacional de Representantes, diputado por Guayas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, presidente del Colegio de Especialistas en Derechos Humanos del Ecuador, presidente del Tribunal Electoral del Guayas, defensor del pueblo en Guayas. Franklin Moreno, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Ecuavisa, gracias, Ecuador. Este es el candidato que tiene la propuesta para lograr de una manera efectiva la lucha contra la corrupción y lograr el objetivo importante, que es la recuperación de los bienes de los corruptos, porque todo que a través de la historia que ha hecho... ¿Qué lo motivó a postular su candidatura? Bueno, indudablemente es lo maravilloso de que el pueblo en la consulta popular dio a los ciudadanos la oportunidad de postularse por sí mismo o a través de la sociedad civil, lógicamente al margen de los partidos políticos. Franklin Moreno Quesada es postulado por el Colegio de Especialistas en Derechos Humanos del Ecuador. Es decir, cuando hemos tenido una trayectoria y al servicio de la comunidad, integrar el Consejo de Participación Ciudadana es entregar al pueblo la oportunidad para que la participación de todos sus habitantes esté garantizada a base de los méritos y capacidades y procesos transparentes y no excluyentes. En su plataforma de campaña electoral, usted presenta dos propuestas. La primera es una comisión de lucha contra la corrupción. En la actual Constitución, artículo 208, se estableció al Consejo de Participación Ciudadana como órgano encargado de combatir los actos de corrupción. ¿Cuál es su propuesta? Ecuatorianos, el doctor Pindargote con claridad ha expuesto que el único organismo en el interior del Estado para hacer la lucha contra la corrupción es el Consejo de Participación Ciudadana, porque el artículo 208 establece las competencias, atribuciones y deberes, como son prevenir los actos de corrupción, investigar los actos de corrupción, determinar responsabilidades en los actos de corrupción, acusar los actos de corrupción y lograr el decomiso de los bienes de los corruptos. ¿Pero qué ocurre ahora? ¿Qué pasó en el gobierno anterior en el actual gobierno? ¿Ha cambiado la situación? Bueno, yo considero, con todo respeto, es mi percepción, la de Franklin Moreno, que el señor presidente de la República le está tomando el pelo al pueblo ecuatoriano. Porque primero la Asamblea comienza con un exhortito para que luche contra la corrupción y el presidente crea una secretaría. Esa secretaría ecuatoriana está al margen de lo que dispone la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dice que los organismos para combatir la corrupción tienen que ser independientes y que el Estado tiene que proveer los recursos económicos, técnicos y de capacitación. Y además, todas las normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y todas las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción están indexadas al ordenamiento jurídico interno ecuatoriano de conformidad con el artículo 417, de tal manera que no tenemos que recurrir a las Naciones Unidas para aplicar lo que ya es vinculante para el Estado ecuatoriano. Y el presidente de la República, como dice la ciudadanía, el presidente de la República quiere que los ratones se pongan a cuidar el queso, y es el Ejecutivo que crea una comisión para cuidar al Ejecutivo y no tiene... Usted propone una comisión de prevención contra la corrupción. Desde luego la comisión... ¿Cómo está constituida? La Comisión de Prevención contra la Corrupción está constituida por dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, uno el representante de la Fiscalía, un representante de la Contraloría y un representante de la UAFE, de tal manera que esos son los órganos y no necesitan hacer más convenios porque los instrumentos... Ahora, la UAFE sí pertenece al Ejecutivo.
O sea, de todas maneras, sí, claro, pero ese es un aporte pero de órgano de fiscalización, no de acompañamiento al Ejecutivo, como lo está haciendo el señor presidente de la República ecuatoriano. El presidente no quiere tomar el pelo. En esa Secretaría de investigar la corrupción hay 3 elementos del Estado. Está del Ejecutivo, el señor presidente de la República, el canciller y el procurador del Estado. ¿Cómo van a controlar la corrupción si tienen 3 miembros en esa comisión? Y además, los instrumentos internacionales establecen que es en el Ejecutivo donde existen estas redes de la corrupción. Digamos, ahí es que se debe controlar la corrupción, en el Ejecutivo que ejecuta el gobierno. Ahora, la segunda propuesta suya es una comisión de defensa de los derechos de usuarios y consumidores, compuesta por 2 consejeros del Consejo de Participación, el ministro de Salud o su representante, el fiscal general o su representante y el ministro de la Producción o su representante. ¿Cómo se facilita con esta comisión la participación ciudadana en esta tarea de defender a usuarios y consumidores que por lo visto no tienen quien los defienda? Los usuarios y consumidores ecuatorianos estamos desamparados. Casualmente, hace 2 días la Junta Monetaria tuvo que revocar el acto de usura que tienen los representantes de los órganos bancarios, porque están explotando a los tarjetohabientes. Y esa explotación que hace también el sector privado, porque la lucha contra la corrupción, de conformidad con el artículo 204 de la Constitución, que crea la función de transparencia y control social ecuatorianos, no solamente para los funcionarios públicos, sino también para las personas naturales y jurídicas del sector privado que prestan servicios o brindan actividades de interés nacional. Entonces, ecuatorianos... Pero a cerrar, hay otro asunto. Revisarán los nombramientos hechos por el Consejo de Participación Transitorio, que prácticamente les quita esta atribución a los nuevos consejeros durante todo su periodo. No tiene facultad nadie para quitarle las facultades al Consejo Transitorio, al Consejo de Participación Definitivo. Ecuatorianos, está vigente el artículo 226. Está vigente el artículo 227, está vigente el artículo 233, donde todos los funcionarios no tienen más competencias que la que le otorga la Constitución, que todos los funcionarios están sujetos a la transparencia y a la evaluación, y que todos responden por sus actos u omisiones, de tal manera, a menos que la Corte Constitucional comience a pagar los favores de su designación y de repente... Pero la consulta popular les dio esas atribuciones. No, jamás, nadie dijo que era un órgano que no podía ser fiscalizado, porque entonces tendrían que haber reformado los principios básicos de la Constitución. El marco jurídico del Estado tiene 2 principios dogmáticos y estructurales, y los dogmáticos no se lo pueden alienar, no se lo pueden vulnerar. De tal manera que es una farsa, un engaño, el que quieren hacerle cree que no le podemos revisar. ¿Y por qué no le podemos revisar? A ver, ecuatorianos. Franklin Moreno Quesada, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.